mucha atención. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta jornada en la que damos inicio oficial a la campaña de salud institucional de la Universidad Vasco de Quiroga 2025-2026. Quiero saludar con especial afecto a quienes hoy nos acompañan de manera presencial en este auditorio, así como a quienes nos estarán viendo posteriormente a través de las plataformas digitales. Esta es una iniciativa que busca llegar a toda nuestra comunidad universitaria, sin importar el lugar ni el momento en que puedan acceder al contenido. La finalidad de esta campaña es clara y profundamente necesaria: promover de forma práctica y sostenida una cultura de autocuidado y prevención en todos los integrantes de nuestra institución. Queremos que cada acción, cada charla y cada actividad que llevamos a cabo se traduzca en hábitos que fortalezcan nuestro bienestar físico, mental y social. Esta campaña ha sido elaborada de manera conjunta por el Departamento de Servicio Médico y Departamento de Salud y Bienestar de la Universidad Vasco de Quiroga. A lo largo del ciclo 2025-2026 abordaremos 6 temas clave para la salud universitaria, uno cada 2 meses, seleccionados por su relevancia y su impacto en la calidad de vida de nuestra comunidad. Cada tema se complementará con fotografías, visitas a los distintos campus y diversas actividades para reforzar los aprendizajes y motivar a la participación activa de todos. Para iniciar este camino, hemos elegido un tema fundamental: hábitos saludables, actividad física y nutrición, porque sabemos que una vida plena comienza con pequeñas decisiones diarias: moverse, alimentarse adecuadamente y mantener el equilibrio entre cuerpo y mente. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la maestra Mariana Gómez Mariño, quien es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, maestra en nutrición clínica y comportamiento alimentario por la Universidad Vasco de Quiroga, actualmente doctorante en ciencias de la nutrición y dietética. Es integrante de la mesa directiva del Colegio Michoacano de Nutriólogos. Es autora de artículos científicos, ponente con múltiples diplomados y certificados que avalan sus conocimientos. Quien ha dedicado su labor a impulsar estilos de vida saludables desde un enfoque integral y accesible para todas las personas. Estoy seguro de que esta ponencia será el punto de partida para reflexionar y sobre todo para pasar a la acción. Les invito a que tomen nota, participen y más allá de esta sala, compartan lo aprendido con su familia, amigos y compañeros. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Mariana Gómez Mariño. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de iniciar con esta plática, quiero otorgar unos segunditos para que analicen cómo son sus hábitos alimenticios. ¿Qué hábitos alimenticios tienen? ¿Qué hábitos saludables tienen? ¿Y cómo califican su alimentación del 1 al 10 entre semana y del 1 al 10 el fin de semana? Sabemos que la alimentación es clave para la salud, debido a que es la principal fuente de energía y nutrientes que el cuerpo va a necesitar para poder llevar a cabo diversas funciones, tanto de movimientos, la respiración o estar el día de hoy aquí presentes. Lo que comemos sabemos que influye directamente en el estado de nuestros órganos, en el sistema inmunitario, en el rendimiento físico y mental e incluso en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, cómo estamos el día de hoy, si estamos activos, si estamos cansados. ¿Por qué a veces normalizamos un cansancio crónico? No es normal que todo el tiempo estemos cansados, fatigados, en un burnout. Va mucho de la mano de la alimentación. Primero, quiero definir qué son los hábitos alimentarios, porque hay muchísimas definiciones. Sin embargo, va a ser un conjunto de costumbres, decisiones y sobre todo comportamientos que mantiene a la persona de forma habitual respecto a lo que come, cómo lo come, cuándo y con qué frecuencia lo hace. Estas pequeñas preguntas engloban lo que es un hábito alimentario. No solamente es decir, es que yo como papas, yo como carne, sino con qué frecuencia, por qué lo comes, para qué lo comes, si hay algún motivo, algún trasfondo. Y más que nada, pues son patrones repetidos de alimentación que van a consolidarse con el tiempo. Un hábito alimentario no se da de un día a otro, se tiene que estar repitiendo y forjando. Estos
patrones repetidos de alimentación se consolidan con el tiempo y pueden estar influidos por la cultura, la familia, el entorno, el ambiente, cuestiones económicas, qué tan accesibles están esos alimentos y la educación, pero también las preferencias personales. Estos hábitos no solamente incluyen el cómo, la frecuencia ni el tiempo, sino también la selección. ¿Por qué a veces preferimos las frutas? ¿Por qué a veces preferimos las verduras? ¿Por qué tenemos mayor afinidad? Los horarios de comida. ¿Cuántas veces comemos al día? Hay personas que me dicen, es que yo no desayuno porque me quita tiempo. El número de veces y los horarios es muy importante. Los métodos de preparación. ¿Por cuáles son más afines? Si son más afines a cuestiones de las verduras al vapor, al dente, cocidas, horneadas, la cantidad de alimento, la porción también influye mucho en esos hábitos. ¿Por qué? Porque se va repitiendo. El lugar y la compañía. Los hábitos alimentarios no solamente es ese alimento, sino con quién nos relacionamos. La comida sabemos que va más allá de un episodio. Nos hace también familia, nos hace tener estas relaciones sociales y su importancia va a radicar en manteniendo el tiempo, pueden favorecer pues, la salud o sin embargo pueden empeorarla, donde vienen estas enfermedades crónicas degenerativas. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo ese hábito del consumo de refresco. Hoy en día sabemos que México es el primer lugar en obesidad, en diabetes, en enfermedades cardiovasculares y sobre todo en enfermedades renales, porque tenemos la creencia, la costumbre de que la Coca-Cola va a quitar la sed o que el refresco nos va a quitar la sed. Y mantener este hábito de estarlo tomando, le estamos haciendo que nuestro riñón tenga esa doble chamba de estar trabajando. Vamos a irlos desglosando. A veces queremos que solamente la selección de alimentos se forma durante nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sin embargo, hoy en día ya hay mucha evidencia científica que la selección de alimentos inicia desde el embarazo. Desde que la mami tiene a su bebecito, inicia este procedimiento que se llama programación fetal. Todo el ambiente en el cual la madre se encuentra y toda la alimentación que la madre tenga va a repercutir en nuestros gustos, en nuestras elecciones, por lo dulce, por lo salado. Este proceso, denominado programación fetal, son las condiciones del entorno que va a estar dentro en el útero, esta nutrición materna, el estado de salud, si tiene mucho estrés la madre, programan el metabolismo y el crecimiento del comportamiento del bebé. Todo lo que la mami esté en constante interacción va a tener una repercusión en nosotros. Como lo podemos ver, la dieta de la madre, si es alta en azúcares y grasas saturadas, va a influir en la predisposición del niño a preferir estos alimentos después del nacimiento. Se ha observado que incluso los sabores de la dieta materna pueden transferirse al líquido amniótico. Este líquido amniótico es el líquido donde se encuentra el bebé y se expone a ellos antes de nacer. Ese líquido amniótico tiene sabores dulces, salados, ¿y de qué va a depender? De lo que la madre coma. No sé si alguna vez han tenido esta relación o esta plática con sus mamás y le han preguntado, bueno, mamá, ¿qué consumías cuando estabas embarazada de mí? En mi caso, mi mamá consumía mucho alimentos dulces y picositos y yo me encanta el tamarindo, los escuincles. ¿Por qué? Porque ella solía consumirlos. Viene esto desde antes. Porque yo cuando nací mi mamá no los consumía, sino era un antojo que se le desató durante el embarazo. Posterior a ello, yo cuando tengo esta primera interacción con este tipo de alimentos de tamarindo, digo, este sabor ya lo reconozco, ya lo había probado antes. ¿En dónde? Cuando estaba en la pancita de mamá. De tal manera que si la madre tiene una dieta saludable, el niño, cuando inicia la alimentación complementaria, que es a partir de los 4-6 meses, va a tener más esa afinidad por consumir las verduras. Cuando inicia la alimentación complementaria, muchas mamás nos dicen, es que a mi niño no le gustan las verduras. ¿Durante el embarazo usted consumió verduras? No. Ok, para el niño es un sabor nuevo que tiene que descubrir. Si la madre consumió durante su embarazo una dieta occidental que se caracteriza por el consumo de grasas saturadas, grasas trans, el niño cuando crezca va a tener mayor afinidad a este tipo de alimentos. Lo dulce,
Va a buscar muchísimo las donas, los azúcares, sobre todo los dulces como tal. Esta programación fetal es importante. ¿Por qué? Porque es el primer capítulo de la historia alimentaria de una persona. Nos va a predisponer a cómo vamos a metabolizar esos carbohidratos, esos lípidos, esas proteínas, y después, una vez que nacemos, en la infancia y en la vida adulta, se van a reforzar esas tendencias iniciales. Cuando un bebé está iniciando esta parte de alimentación complementaria, es un espejo de sus padres. Empieza a consumir lo que los padres están consumiendo. Si ve que sus padres están consumiendo verduras, va a consumir verduras. Si ven que el padre está consumiendo refresco, va a querer consumir refresco. Me toca ver mucho que en la alimentación complementaria al biberón le quieren poner Coca-Cola para que el niño se incluya a esta dieta familiar. Sin embargo, el niño a los 6 meses todavía tiene inmadurez renal, no está preparado para poder tener esta carga de solutos que tiene un refresco y empiezan los problemas desde temprana edad. También en la selección de alimentos vamos a ver que es un comportamiento alimentario lo que podemos observar. Sin embargo, siempre hay un trasfondo en el por qué la persona se comporta como tal cuando tiene esta interacción con los alimentos. Va a haber factores biológicos, necesidades fisiológicas que impulsan el consumo de alimentos. Tenemos 2 hormonas, que una nos da el hambre y otra la saciedad. La hormona que nos da el hambre se llama grelina y la hormona que nos da la saciedad se llama leptina. Escuchar estas señales y reconocerlas es lo que nos va a poder dar esa selección alimentaria. Vamos a tener también factores psicológicos, estas influencias emocionales y cognitivas en las acciones alimentarias. Muchas personas, nuestra cultura mexicana, somos muy festivos y siempre buscamos festejar ¿con qué? Con comida. Así es. Que alguien se graduó, vámonos a comer. Que alguien se casó, la comida. Todas estas influencias en cuestiones de emociones, porque buscamos la felicidad con algo que nos va a causar placer, y en este caso es la alimentación. Factores culturales, normas sociales, religiosas que moldean las preferencias alimentarias. Vuelvo a lo mismo. En México tenemos una cultura y una gastronomía demasiado rica. Podemos tener fechas establecidas que se relacionan con la alimentación. El 2 de febrero, ¿qué se celebra? Día de la Candelaria. ¿Qué se dan? Tamales, exactamente. Desde ahí iniciamos, ya nos vamos predisponiendo a que ese día vamos a comer tamales. El 15 y 6 de septiembre, pozole, exactamente, pozole, enchiladas. Y después nos vamos a noviembre, el pan de muerto, diciembre, en donde ya vienen estas partes del pavo, el pollo, las enchiladas, toda esta costumbre. La literatura incluso menciona que a partir de septiembre en adelante hasta enero se conoce como el Guadalupe Reyes, pero lo relacionan en nivel nutrición como un atracón programado. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando qué es lo que vamos a consumir. Dicen, bueno, ya en enero, con mis propósitos de año nuevo, inicio mis hábitos alimenticios. Y los factores ambientales, la disponibilidad y qué tan accesibles son los alimentos, con qué facilidad los podemos adquirir. Para eso sabemos que también México es muy rico en cuestiones de alimentos, frutas y verduras de temporadas que otros países no los tienen. En cuanto a los horarios de comida, son el número de veces que se come al día y a qué hora. Aquí hablamos del horario y la frecuencia de la comida como parte de los hábitos alimentarios. Nos referimos al patrón que seguimos de manera regular en cuanto a qué horas comemos y cuántas veces al día lo hacemos. Esto se guía a partir de algo que se conoce como un ritmo biológico y metabolismo, conocido actualmente y estudiado como el ritmo circadiano. Es lo que pasa en nuestro cuerpo las 24 horas al día. Durante estas 24 horas al día, por horas nuestro cuerpo va lanzando ciertas hormonas, de acuerdo a lo que vamos viviendo. Este cuerpo funciona con ritmos circadianos que van a regular hormonas como la digestión, los niveles de energía. ¿Por qué es importante comer a horas similares? Comer siempre a estas horas ayuda a que el organismo anticipe
la llegada de nutrientes, regule mejor esta parte de la glucosa, la insulina y la digestión. ¿Qué pasa si tengo horarios irregulares? Porque suele mucho pasar. Pueden provocar picos y bajadas de azúcar en sangre, alterando nuestro metabolismo y teniendo fatiga y mayor apetito. Una persona que no desayuna porque no tiene tiempo, se le olvidó, hay una mayor prevalencia de que su siguiente episodio tenga un atracón. Que en lugar de tener que consumir una quesadilla, se coma 2 o 3. Esto que ven aquí es el ritmo biológico y metabolismo. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo las 24 horas al día. Aquí quiero recalcar que a partir de las 8:30 de la mañana comienza el movimiento intestinal. Entonces, ¿por qué desayunamos antes? Si nuestros intestinos apenas están despertando a las 8:30. ¿Okay? Le estamos haciendo que trabaje doble y desde antes. Se ha visto que nuestro intestino, al momento en que empieza a despertar, es cuando tenemos que darle apenas de comer. A partir ya de las 10 de la mañana hay un estado máximo de atención, a las 2:30 máxima coordinación y de ahí nos podemos ir incluso a las 10:30 de la noche, que es cuando cesa el movimiento intestinal. Entonces, ¿por qué estamos cenando después de las 10:30 de la noche? Por tiempos, porque me fui al gimnasio, por muchas otras cuestiones que alteran mi ciclo circadiano y al momento en que lo altero, empiezan a tener o empieza a producirse diferentes hormonas, pero no como debería de ir, no en ese orden que deberíamos de funcionar. Por eso es muy importante que aprendamos que a partir de las 8:30 tenemos que empezar ya a desayunar, pero no después de las 10:30. Estos horarios de comida irregulares, como veíamos, van a producir picos de azúcar, fatiga, y si son horarios de comida irregulares y consistentes, el cuerpo pues está como diciendo, bueno, acá estamos jugando, un día me has desayunado a las 9, otro día a las 11, otro día no desayunamos, hacemos ayuno de 16 horas. Se queda así como de, pues no te entiendo qué quieres, qué buscas, y es cuando vienen los problemas de que empieza a acumular grasita en ciertas zonas, ya sea subcutánea, que es la parte que podemos nosotros ver, o grasita visceral, que es esta grasita que va a envolver a nuestros órganos y que va a ser muy perjudicial. Si no hay seguir alteración en esta parte de horarios, va a haber alteración en hormonas y nos va a faltar energía. ¿Por qué me siento fatigado en el día? Porque no estoy comiendo a mis horas. Porque mi hábito alimentario en cuestión de horarios no está bien establecido. En cuestión de la frecuencia de comidas, no existe una regla universal, porque siempre nos preguntan a los nutrólogos, bueno, ¿con qué frecuencia debo de consumir alimentos? O no es como tal la regla, sin embargo, se recomiendan 3 comidas fuertes, que es el desayuno, comida y cena, y esta parte de las colaciones se dan más que nada si la persona tiene ansiedad, estrés, o no llega a cubrir sus requerimientos del todo en estos 3 tiempos de comida. Estos 3 tiempos de comida, ¿qué nos van a dar? Una estructura equilibrada en nuestro día. Evita comer en exceso, en esta parte de querer compensar con un atracón. Estas comidas frecuentes pueden llevar incluso a un exceso o las raciones son grandes o poco saludables. Y cuando las comidas son poco frecuentes, puede resultar en hambre y comer en exceso en una sola comida. Aquí me encanta ver un poquito de la cultura y comparar cómo son nuestros horarios ya estandarizados en México y en Estados Unidos. Sabemos que aquí en México pues es desayuno, comida, cena. Y en Estados Unidos se levantan y es nada más café americano, un pan, un waffle, no vuelven a consumir nada hasta lo que le llaman como lunch, que es a las 11 de la mañana, 12, que es su desayuno fuerte, pero se fijan cuánto tiempo pasó y no rompieron ese ayuno con lo que deberíamos de romper, que es con proteína, sino con puro carbohidrato. Desayunan a las 11, 12, que es su comida del desayuno, y no vuelven a comer hasta lo que llaman comida-cena, que es 6, 7 de la tarde. Y es su comida muchísimo más fuerte, mucho más copiosa, más grande, más en cuestiones de cantidades de grasas saturadas, grasas trans. Por eso se analiza mucho en cuestiones de composición corporal la tendencia del mexicano y la tendencia de la persona estadounidense y cómo impacta.
Los horarios de comida, como lo veíamos, saltarse el desayuno afecta, sí afecta mucho. ¿Y qué nos va a afectar? La cognición, nuestro cerebro, el cómo funciona el día a día, el cómo podemos nosotros estar interactuando. No comer por la mañana, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros tengamos una peor cognición y rendimiento mental reducido. En cuanto a los métodos de preparación, sabemos que hay muchísimos métodos de preparación. Vamos a tener el método de hervir, el cual es ideal para retener nutrientes, reducir calorías. Saltear requiere menos aceite, es bueno para sabores intensos en cuestiones de verduras. Freír los alimentos cuando queremos una consistencia crujiente. Hornear es versátil, pues sabemos que para los postres, ciertos platillos. Asar a la parrilla, este sabor ahumado y es bueno para las carnes. El guisar y estofar, que es una cocción más lenta, sabores y tiernos. Estos cocciones, estos métodos de cocción tienen impacto. ¿En qué? En la preparación y nuestra selección. Hay personas que dicen, es que yo solamente consumo verduras si son crudas. Y vamos a encontrar otras personas que te dicen, yo solamente consumo las verduras si están salteadas. Son selecciones, métodos de preparación, sin embargo, tanto el vapor, hervido, horneado y plancha suelen ser más saludables porque podemos concentrar más los nutrientes, evitar la pérdida de los mismos. El control también aquí que impacta la temperatura, el tiempo y cantidad de grasa es clave para conservar nutrientes y evitar compuestos dañinos. Porque no tiene mucho caso que compremos las verduras, pero las bañemos en aceite. Ahí sí ya estamos siendo un poquito controversiales, pero se va convirtiendo un hábito porque vamos cambiando, alterando esta percepción de los sabores. Este tema a mí me encanta cuando hablamos del tamaño de la porción, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿y yo cuánto tengo que consumir o a qué se le denomina tamaño de la porción? Es la cantidad física de un alimento que se consume en una sola ocasión y puede diferir de la ración recomendada en guías nutricionales. No es lo mismo lo que debemos de consumir nosotros como mexicanos que en otros países. ¿Qué va a influir en esta cantidad de alimento? Las influencias culturales, los factores psicológicos, el hambre fisiológica y la emocional, y las influencias ambientales, que las vamos a ir desglosando. En las influencias culturales, aquí quise desglosar los factores que influyen en la cantidad de comida. Es muy importante que veamos que aquí en México los factores culturales son platos abundantes, especialmente como comentábamos, en reuniones familiares y fiestas. Pero también algo que impacta en esta influencia cultural es el clima. Cuando nosotros estamos en un clima frío, ¿qué decimos que se nos antoja? El chocolatito con el pan, ¿no? Y cuando hace calor, ¿qué se nos antoja? Un aguachile, principalmente. Nos vamos por mariscos frescos, fríos. Entonces, eso también va a impactar mucho en el tamaño de la porción, ¿no? Si hace muchísimo frío, nos estamos rellenando ese vasito de atolito, de cafecito, y siempre decimos, el atole y el chocolate siempre tiene que ir acompañado ¿con qué? Con un pan. Remojarlo para que se pueda pasar de gluten. Aquí quiero preguntarles, en esta parte ya entrando a factores psicológicos, en estos 3 platos de comida, ¿qué plato tiene más comida? Tiene el mismo, exactamente. Los 3 platos de comida tienen la misma tamaño de porción. De tal manera que si yo voy a un restaurante y me dan un plato muy grande, voy a decir, a primera vista voy a decir, no me voy a llenar. Y ya vamos predisponiéndonos a que tenemos que pedir un segundo platillo. Y que a veces pasa, ya te acabaste el primer platillo y dices, ya me llené. Y el segundo ni lo alcanzaste a probar. Los platos intervienen mucho en estos hábitos. Siempre se recomienda que utilicemos un plato chico para que a nivel visual veamos mayor cantidad de alimentos. También impacta mucho en nuestros hábitos alimenticios el tipo de plato que escogemos para servir nuestros alimentos. ¿Por qué les quise poner estos 2 platos? Porque a nivel de nuestra cultura mexicana vemos estos platos y decimos, bueno, lo relacionamos con algún corte de carne, unas enchiladas, entre otros platillos. Pero cuando vemos este plato, ¿qué decimos? Va a estar buena la comida, ¿no? Va a estar sabrosa. ¿Por qué? Porque va relacionado a nuestra cultura mexicana. Van a servir carnitas, van a servir algo que relacionamos con exceso de grasas.
Así es. Por eso es importante que sepamos distinguir cuál es el mejor plato que no va a intervenir. Escogemos un plato de color negro o blanco. Y esos son los platos que debemos estar consumiendo. En las maestrías, en la maestría de nutrición deportiva, tenía un chef que me decía cuando entrábamos al laboratorio de dietología, es que su vajilla es bien aburrida, toda es blanca. ¿Por qué? Acá en gastronomía tenemos platos de diferentes colores, que no sé qué. Le digo, sí, porque ustedes buscan atraer al consumidor. Sin embargo, ya cuando hablamos del área de la salud, nosotros buscamos que en ese plato blanco se vea que no haya presencia de bacterias, de otros microorganismos, que pudiera haber algún sesgo con el color del plato. A nivel hospitalario, son los platos que más ocupamos, lo blanco, para evitar que tenga alguna contaminación. Algunas estrategias para mejorar estos hábitos alimentarios en cuestión de lo psicológico. Uno va a ser usar platos más pequeños. Segundo, servir desde la cocina los alimentos. Hay veces que en familia, cuando todos nos sentamos, los padres acercan esa olla al centro. Al tener esta parte de disponibilidad, al estarte sirviendo y poder repetir, no eres consciente y no creas un hábito. En cuestiones de que si la olla de pozole, de enchiladas, está en la cocina, el tener que decir, me tengo que parar a servir, a veces te hace pensártela. Pero se vuelve un hábito al decir, tengo que pararme, tengo que sentarme, ¿cuál es mi episodio de comida? Seguir guías visuales, que ahorita las vamos a ver, porque es muy fácil yo decirle, tienes que consumir 100 gramos de proteína, tienes que consumir 120 gramos de cereales, pero ¿cómo? En casa yo no tengo a lo mejor tazas medidoras, no tengo básculas. Lo podemos utilizar con simplemente nuestra mano, que ahorita la vamos a ver. Escuchar estas señales de saciedad, comer despacio y prestar atención a estas señales. Me toca escuchar y ver mucho cuando los papás llevan a sus hijos o en familia van a un buffet y lo primero que le dicen es, hoy no vamos a desayunar, para que al momento de ir a comer desquites ese buffet, ¿no? ¿Por qué? Porque me está costando. Son 200, 150 pesos por cabeza, entonces tienes que desquitar. Llega el niño, la familia, y lo primero que hacen es, como no han desayunado, llegan y todo se les antoja. Se van a servir un montón de comida, posterior a ello se la van a acabar y van a volver a estar repitiendo, hasta que dicen, estoy llenísimo, voy a explotar. ¿Por qué? Porque no escucharon sus señales de saciedad. Porque ya había un hambre retardada que no dio esta señal para poder dar la saciedad. En cuestión de estos grupos de alimentos, podemos ver que de proteínas se recomienda de 100 a 120 gramos, de carbohidratos 70 a 100, de verduras cocidas 150, 200, fruta una pieza, frutos secos 25 a 30 gramos, queso 30 gramos, aceite, mantequilla de 10 a 15 mililitros y azúcar o miel 5 gramos. ¿Cómo lo podemos medir? Con nuestra mano. La proteína va a ser el tamaño de nuestra palma con el grosor de la misma, ¿vale? Entonces todos pueden verse su palma y cuánto es lo que aproximadamente tienen que consumir de proteína en un tiempo de comida. De carbohidratos, ¿cuánto va a ser? Su puño cerrado. En cuestión de pasta, arroz, va a ser su puñito cerrado la porción. Verduras crudas o cocidas va a ser como si pusiéramos nuestras dos manos de esta manera, ¿no? Bien extendidas, abiertas. Eso nos va a ayudar a saber cuál es la porción de verduras que debemos de consumir. De fruta, de la misma manera, el tamaño de un puñito, que sea una fruta de tamaño mediano. De frutos secos, un puñado, lo que alcanzamos a agarrar con los dedos. De queso, va a ser el tamaño de 2 deditos, es lo que debemos de consumir de queso. En cuestión de aceite, mantequilla, va a ser una cucharada sopera, no el cucharón, una cucharada sopera. Y de azúcar o miel, una cucharadita, las chiquitas. Así se va a ver. En cuestión de verduras, las 2 manos. En cuestión de cereales, un puño. De proteína, la palma con el grosor de la misma. De frutas, el puño. Y también podemos incluso medir lo que son, en cuestión de aceites, como si fuera mi pulgar. Esta parte del pulgar es lo que debemos de consumir de aceite. ¿Que cuánto aceite le voy a poner a mi bistec?
lo de tu pulgar. Otra estrategia para controlar las porciones, podemos utilizar el plato del bien comer, que nos habla de la distribución de cómo debe de verse en nuestro plato. La mitad del plato tiene que ir lleno de verduras. Posterior a ello, en cantidades moderadas, aceites, alimentos de origen animal, en cantidades, proporción un poquito más alta, de leguminosas, y también podemos consumir lo que son cereales y tubérculos a moderación. En cuestión de cómo distinguir a nivel psicológico la cantidad de alimento, el hambre fisiológica y emocional, les pongo aquí una tablita porque a veces no sabemos diferenciar si estoy comiendo por cuestiones emocionales o por cuestiones fisiológicas. Cuando hablamos de una cuestión fisiológica, el hambre es feroz, te comes lo que sea. Cuando es hambre emocional, hasta piensas en qué se te antoja. En cuestión del hambre fisiológica, su aparición es gradual, el hambre emocional es súbita, el tipo de comida en el hambre fisiológica es cualquiera, en el emocional es muy específica. En cuestión de fisiológica hay señales físicas, ¿sí? ¿Cuáles? Ya estoy mareada, como que ya no estoy rindiendo. En hambre emocional no hay cuestiones fisiológicas que estén alterando. En satisfacción al comer, en el hambre fisiológica sí hay, en el hambre emocional no. Dices, quiero repetir. En cuestión de relación con emociones, el hambre fisiológica no, y en cuestión emocional sí. Algunos tips para poder diferenciar en cuál es hambre emocional y cuál fisiológica es esperar 15-20 minutos después de que tienen esa sensación, y si pasa, probablemente era hambre emocional. Si persiste, es hambre fisiológica. Sí o sí, tienen que consumir algún alimento. Este es un semáforo de identificación de hambre fisiológica y hambre emocional, en el cual ustedes pueden imprimirla e ir tachando qué tipo de hambre tienen para poder diferenciar y poder tener esta relación con su cuerpo, qué les está diciendo, qué está pidiendo, porque a veces incluso el marketing y la publicidad, que lo vamos a ver, nos puede engañar. Yo puedo creer que a lo mejor quiero un sándwichito, pero en ese momento que agarré el celular, se me apareció una hamburguesa. Entonces, cambia, le estamos dando por otro lado. Las influencias ambientales. Comer distraído puede llevar a una mayor ingesta de alimentos. Actualmente comer distraído se está volviendo un hábito alimentario, en el que estamos comiendo alimentos y estamos pegados al celular, a la televisión. Y el cerebro no puede estar haciendo dos cosas a la vez. O estás comiendo o estás viendo la televisión. Cuando vamos al cine, se los comento mucho a mis alumnos, ¿qué pasa? Llegas, vas al departamento de dulces y te dicen, ¿por 15 pesos más se lleva el combo familiar? Sí, me lo llevo. Van todos, entran y apenas van los cortos, ni siquiera la mitad de la película. 15 minutos y ya va a la mitad de ese combo. Va a la mitad de la película y ya se acabaron esas palomitas. ¿Y con qué lo acompañaron? Con un refresco. Les quitó la sed, pero tuvieron un periodo de distracción. El cuerpo no estuvo, ni la mente, fijada en ese episodio de comida. ¿Qué pasa? Se termina la película y dicen, vamos a cenar, ¿no? Vamos a comer. Me quedé con hambre. ¿Por qué? Porque no le dieron tiempo a su cuerpo de decir, estoy lleno, estoy satisfecho. En cuestión de la familia y el entorno, sabemos que en la infancia empiezan estos hábitos alimentarios. ¿Por qué? Porque los padres son el espejo, va a ser un espejo para el niño. Esta observación, los niños aprenden observando muchísimo de lo que hacen los padres, cómo agarran incluso el tenedor, la cuchara. Hasta dicen los padres, es que come igualito a mí, ¿no? O hay un dicho que dicen, como agarran el taco se conoce al que es tragón. ¿Por qué? Porque es algo que empezamos a tener como espejo. Agarramos el taco de la misma manera y es lo que nos distingue incluso como mexicanos. Esta repetición de acciones, si los niños van repitiendo durante el día, durante esta parte de alimentación complementaria, este consumo de verduras, durante la adultez se va a seguir fomentando, se va a seguir estableciendo. Y esta adquisición de hábitos, con el tiempo los niños van a desarrollar hábitos basados en sus observaciones y repeticiones. Aquí hay un claro ejemplo. Si entramos a una casa y en el comedor hay una canasta con frutas, ¿qué va a hacer el niño? Agarrarlas. Tener esta disposición de los alimentos va a fomentar incluso un hábito. En cuestión de la disponibilidad y acceso a los alimentos, sabemos que lo que es fácil de conseguir influye mucho. Sí.
Por eso siempre tenemos que buscar frutas y verduras de temporadas. Si hay acceso a productos frescos, se consume más. Si predominan ultraprocesados, se incorporan al hábito. Si vamos a una casa y vemos que está esta parte del frutero, nos va a inculcar este hábito. Pero si también vemos que en lugar del frutero hay una charola con pan y galletas, también se va a seguir inculcando y fomentando. Las experiencias sensoriales. Siempre asociamos un alimento con una emoción positiva, una comida familiar agradable que puede aumentar su consumo habitual. Por ejemplo, la carnita asada, ¿no? Cuando les digo, vamos a hacer una carnita asada, ¿qué piensan? Voy a estar en familia. Voy a estar en amigos. Lo asocian con una emoción positiva que se puede seguir reforzando. Alguna cena familiar son experiencias que poco a poco vamos teniendo. Y no solamente a nivel de experiencias sensorial, de esta parte de convivencia, sino también la industria ha jugado mucho con nuestro cerebro en cuestión de la iluminación y del sonido. ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos a unos tacos de la calle? Los tacos que hay siempre no tienen mesas en la calle. Comes parado. ¿Por qué? Porque haces que tengas más agilidad en cuestión de consumirlos, de que te vayas y que llegue más cliente. Sin embargo, si tú vas a un restaurante donde hay música, dicen de restaurante fino, y te sientas, este tipo de música y el que te hagan esperar están jugando con tus emociones, con tu hambre, la iluminación, y van a hacer que te quedes más para consumirles más. La entrada, por eso desde ahí inicia de entrada, plato fuerte, postre, para que lo vayas siguiendo de esta manera lineal y a ellos les quede más recursos. Publicidad y marketing, los anuncios, redes sociales, modas gastronómicas moldean la preferencia, sobre todo en jóvenes. ¿Cómo lo vamos a ver? Aumentan estas emociones positivas, asocian productos con felicidad, éxito. Estas técnicas de marketing utilizan colores llamativos, música que es muy pegadiza, que venimos a veces hasta cantando. Utilizan los influencers, de que vemos un influencer que come tal snack y que te dice, te pinta que te va a ayudar a bajar de peso. ¿Y qué vas haciendo tú? Lo vas aumentando y lo vas haciendo un hábito. Promesas implícitas que sugieren felicidad, popularismo a través del consumo, aumento de la intención de compra, es más que nada para que sigan consumiendo estos productos ultraprocesados. Tenemos las redes sociales, las dos principales que causan mayor interacción en el fomento de hábitos, que es Instagram, y a TikTok ya lo quieren llamar como universidad, porque hoy en día le preguntas a cualquier persona, ¿dónde lo viste? Te dicen, en TikTok. Esas son siempre sus referencias. De tal manera que aquí lo que utilizan es una publicidad encubierta de influencers llamando a normalizar hábitos que no son los adecuados, que a veces son muy extremistas y que no se van a pegar con la realidad de cada uno de nosotros. Ellos nos hablan a través de su experiencia, pero cada uno vamos teniendo una experiencia completamente distinta. Te llevan a probar recetas virales de alimentos que a veces unos caen, las preparan y te toca de dos, o que esté riquísimo o que digas, guácala. Van a normalizar patrones de consumo poco saludables, los retos de comida que empiezan a ver incluso en estas redes sociales, de consume durante 21 días jugo verde y te vas a sentir desinflamado. Pero no analizan el por qué estás inflamado. A lo mejor te saltaste el desayuno, ayunaste o tienes problemas en casa que están interfiriendo en cuestiones físicas. Vemos que el influencer prueba algún alimento, normalizamos sus patrones, creando pues lo que son modas pasajeras. En cuestión también de la publicidad y el marketing, tenemos lo que son modas gastronómicas. Hoy en día todas las personas buscan alimentos instagramiables, ¿no? Van a lugares para poder tomar fotos y eso se vuelve un hábito alimentario. Buscan seguir la tendencia de seguir productos orgánicos. Gastan y tienen esta parte que les va a dar un reconocimiento social, pero que a la larga pudiera llegar a tener impacto en su salud. Estas tendencias alimentarias son temporales, se popularizan rápidamente. ¿Cuáles son algunos de ejemplos? Las hamburguesas gourmet, con exceso de toppings, porque te dicen, tu hamburguesa vale 50 pesos. ¿Qué te incluye? Pan, carne y el queso. Si tú le quieres agregar un topping más, que te ponen muchísimos, va subiendo de 10 en 10, de 15 en 15. Y a lo mejor de hacerlo algo saludable, lo volviste algo
perjudicial, las ensaladas. Muchas veces creemos que una ensalada es buenísima, ¿no? Que es lo más saludable. Vamos a una barra de ensaladas, le ponemos lo que es la lechuga, pero si no le ponemos proteína y la llenamos de pura pasta, crotones, se pierde lo que es el enfoque principal. La comida es instagramable. ¿Y qué efecto va a tener? Pues generan interés repentino que pueden desplazar a las opciones más saludables, sobre todo en jóvenes que buscan novedad y pertenecer a ciertos grupos. En la mañana les comentaba a los chicos de Cultura Física y Deporte que aquellos deportistas que hacen físico-culturismo se someten a dietas restrictivas, a hábitos alimentarios que se restringen antes de su competencia para poder dar un pesaje, que se pueda ver el músculo, tonificar. Posterior a ello termina la competencia, salen y la primera interacción que tienen es irse por hamburguesas. En lugar de comerse una, como en todo ese procedimiento se estuvieron aguantando el comerlas, el consumirlas, se comen de 5 a 6. Este periodo, este atracón, va a ser muy perjudicial para su estado cardiovascular, siendo más propensos. Y en febrero de 2025 se lanzó un artículo en el cual habla de que las personas que realizan físico-culturismo corren más el riesgo de desarrollar un infarto agudo al miocardio. Entonces, por este tipo de acciones. Publicidad y marketing, establecimientos abiertos 24 horas los 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Queremos adoptar una industria alimentaria que no va acorde a los mexicanos. Queremos adoptar esta parte que en Estados Unidos vas al McDonald's y está abierto las 24 horas los 7 días. Esta parte de tener esta accesibilidad cambia tus hábitos alimentarios. Dicen, bueno, me voy al gimnasio, no importa, de todos modos salgo y voy a tener acceso a las hamburguesas. Pero ¿qué tienes que estar haciendo consumiendo una hamburguesa a las 4 de la mañana cuando tendrás que estar descansando, teniendo este sueño reparador? En México poco a poco lo estamos teniendo, que no es lo más saludable porque está teniendo un gran trasfondo estas plataformas como Uber Eats, Didi, que nos hacen tener, sí, nos ayudan, nos facilitan, pero también nos malacostumbran, nos crean un hábito alimentario, el depender de una empresa. En cuestión para fomentar ya esta repetición de hábitos, consta de la misma, de la constancia y de ser conscientes. Porque la mayoría de las personas te dicen, ¿quieres fomentar un hábito nuevo? Haz la repetición y sé constante. Pero no solamente es eso, es ser conscientes de lo que queremos hacer y de lo que estamos haciendo. Repetición se define como realizar una acción, en este caso un comportamiento alimentario, una conducta, de forma frecuente y regular. Y esta constancia va a ser mantener esa repetición a lo largo del tiempo hasta que la conducta se automatiza y se convierte en normal para la persona. A veces normalizamos cosas que no son las adecuadas para nosotros. ¿Esto qué va a generar? Tanto la repetición como la constancia y ser conscientes, que nuestro cerebro tenga conexiones neuronales que se activen de forma repetitiva y se fortalezcan. El cerebro lo que más busca es ahorrar energía. De tal manera que si tú tienes tu día bien planeado, tus hábitos alimenticios bien planeados, le estás ahorrando mucha chamba al cerebro, porque automáticamente lo repite sin necesidad de cuestionarlo. Con el tiempo se pierde la sensación incluso de decisión consciente. Hay veces que vivimos en automático. Yo primero ya lo sé y me regaño yo solita. ¿Qué hago? Levantarme, es bajo por mi taza de café, porque si no, no tengo ese punch para iniciar mi día. Sin embargo, ya estoy dependiendo y automatizando mi día. Hoy en día lo que hago es estar cambiando, estar jugando con esta toma de café. Al levantarme, en lugar de tomar el café, voy a tomar una manzana. En lugar de irme por un alimento, voy a estirar, voy a reflexionar cómo va a estar mi día y a partir de ello me vuelvo más consciente. El tiempo para formar un hábito va de 2 a 3 meses. ¿De qué va a depender? De la persona y la complejidad de la conducta. De tal manera que todo esto que nos vende la industria es marketing. Yo creo que todos hemos alguna vez caído, ¿no? ¿Qué va a ser? 25 días para transformar tu cuerpo. Baja hasta 6 kilogramos o más. Estos retos de los 21 días que te prometen un objetivo que va a ser o bajar de peso en cuestión de grasa o subir masa muscular. No caigan. Los retos no son personalizados, no son individualizados. Se hacen de manera global. Estiman calorías de 1500, 1600, tú nada más les compartes tu peso, tu talla y te dicen qué dieta te corresponde. Pero se pierde este enfoque y no se crea un hábito.
En cuestión de festividades y los propósitos de año nuevo. Siempre las personas cuando iniciamos un año nuevo que te dicen, haz tus 12 propósitos, su primer propósito siempre es comer más saludable, tomar más agua y hacer ejercicio. Pero se queda a veces en un papel. Y dicen, veremos si lo hago. El chiste es estarlo fomentando, aplicar lo que se conoce, y ahorita lo vamos a ver, esta parte de técnicas SMART. Vamos a tener que poner una meta específica que sea medible. ¿Cómo voy a medir esta parte de consumir más verduras? Que sea alcanzable, es decir, que sea realista también, relevante y con qué tiempo definido. Bueno, en un mes me voy a poner la meta de consumir media taza de verduras. ¿En qué cantidad? Media taza y con qué frecuencia, todos los días a las 9 de la mañana. Así poco a poco se va creando este hábito. Factores que nos van a ayudar a reforzar estos hábitos alimentarios, crear un entorno facilitador, asociar con rutinas, ya tener rutinas más conscientes, experimentar beneficios. Y cuando hablo de experimentar beneficios, no hablo de un peso. Hablo de decir, hoy rendí más, hoy me siento mejor, tengo más energía, hoy pude probar un alimento nuevo y no quedarnos solamente en un número. Y va a tener este refuerzo positivo que nos va a ayudar a motivar nuestra parte interior y poder fomentar más hábitos alimentarios. De tal manera que todos esos hábitos alimentarios, ¿en qué va a tener un efecto? En nuestra nutrición. Nutrición es el proceso por el cual nuestro cuerpo obtiene y utiliza los nutrientes de alimentos para crecer, poder tener energía y podernos mantener sanos. Esta parte de nutrición aborda todo el sistema digestivo y hasta más. En cuestión de alimentos, que es muy importante que siempre tengamos en cuenta que los macronutrientes son proteínas, lípidos y carbohidratos y que tienen que estar presentes en nuestros 3 tiempos de comida. Si caímos en una dieta o en un dicho popular, en un consejo que te dicen que los carbohidratos son malos, los carbohidratos no son malos. Son necesarios para la función cerebral. De micronutrientes tenemos que consumir minerales y vitaminas para poder llevar a cabo ciertas funciones metabólicas. Y ya para ir cerrando, quiero decirles que los hábitos alimentarios no solo es cuestión de lo que ponemos en un plato o en un día cualquiera, sino también va a ser el resultado de estos patrones que repetimos día a día de acuerdo a la constancia, decisión que se va acumulando con el tiempo. La programación fetal influye mucho, la selección consciente de alimentos, la influencia del entorno, la diferencia entre hambre fisiológica y emocional, nos recuerdan que comer siempre es un acto profundamente biológico, cultural y emocional. Tenemos que volver a relacionarlos con los alimentos. Adoptar hábitos saludables requiere intención, ponerles una intención de por qué hoy quiero consumir mejores alimentos que el día de ayer, cómo quiero envejecer, esta repetición y un entorno que lo favorezca. Si vemos que estamos en un entorno que nos favorece ir a los buffets, ir poco a poco cambiándole. ¿Sabes qué? Hoy en lugar de ir al buffet, ¿por qué no nos vamos a una comida casera? ¿Por qué no nos vamos a una casa y preparamos los alimentos? ¿O por qué no hoy cada quien trae su lunch desde casa y compartimos? Si mantenemos esta constancia en nuestras elecciones, podemos transformarla y la alimentación en una herramienta para vivir más y mejor. Quiero cerrar con esta frase que dice, lo que se hace cada día importa más que lo que se hace de vez en cuando. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia titulada Hábitos Saludables y Nutrición, en colaboración con la campaña Salud Institucional por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Santa María. Los esperamos en la próxima.